Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, en unos instantes con todos ustedes, Federico Jiménez Los Santos, en este lunes 17 de marzo. Hoy es el día de San Patricio. Así que felicidades a todos los patricios, patricias y, por supuesto, a todos los irlandeses que nos están escuchando, ya que hoy es el día de su patrón, el patrón de Irlanda, que lo tiñe todo, absolutamente todo, de verde. Bueno, entra por el sureste de la península la borrasca Logans, que dejará hoy un día lluvioso en la mitad sur. No sé si es Logans o Laurens, o bueno, en fin, es uno de estos nombres internacionales, como se suele decir, que se puede pronunciar en todos los idiomas, pero que suena diferente. Las precipitaciones más intensas se van a esperar hoy en Extremadura, también en Andalucía, y atención porque pueden ir acompañadas de tornados en el litoral. Muchísima precaución si están en la zona de costa. El 112 recomienda evitar los desplazamientos innecesarios ante el aviso naranja por lluvia en Málaga. Atención, ya es un aviso serio por parte del 112. Esos desplazamientos innecesarios que no se realicen porque se esperan lluvias importantes a lo largo de la jornada de hoy en la provincia de Málaga. Las nieblas matinales van a hacer acto de presencia, van a ser especialmente densas en los puntos montañosos de Huesca, también en Zaragoza, y las heladas van a persistir en numerosos puntos de la península, sobre todo en los puntos montañosos. Mucha precaución. A esta hora en Madrid tenemos 3 grados, hoy vamos camino de los 9, va a ser una jornada muy fría en el centro peninsular, como viene siendo todo el fin de semana. Bueno, pues hoy un poquito más, 9 grados de máxima en Madrid. La máxima nacional se registra en Santa Cruz de Tenerife, allí no se mueven de los 23 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabeza en solitario, ojo, Soria, 6 grados bajo cero. Federico, buenos días. La hermana Soria es natural. La hermana Soria, sí. La prima de Cuenca. Pero fíjate, 17 de marzo, no está nada mal, ¿eh? No, además nos ha ganado y mi pueblo está ahora, está a 2 bajo cero, 3 bajo cero esta noche. Sí. Estamos en línea. Mañana bajamos un poco. Es que va a llover. Y entonces, claro, cuando llueve, agua-nieve. Lo mismo que en Madrid, que lo que hay es agua-nieve. Está bueno el frente atlético. Madre mía. Bueno, así está el tiempo. Vamos con Rosana Avieda y Vanessa Vallecillo a ver qué pasa con este gobierno que nos pasan tantas cosas con él. Hay un problema de fondo. Estamos ante un enfermo moral. Y no digo mental porque eso no se sabe muy bien lo que es. Decir que alguien es un psicópata es una enfermedad, es una tendencia. Hombre, si se pone a estrangular a ancianitas, como es gente que carece de empatía humana, pues si le conviene, lo mismo te mata a un perro que a un gato y te tira a un niño por la ventana. Ustedes han visto El silencio de los corderos, Aníbal Lecter. Aníbal Lecter dice, ¿es bueno o malo? Hombre, es asesino. Pero para él lo de matar es normal. Tenía hambre y se comió el higadillo de un vecino. El problema de Sánchez es que le da igual. Ha montado un pollo para mantener la guerra civil en España. Está empeñado en rehacerla. Y mientras tanto, prácticamente ha entregado ya las fronteras de una parte de España, concretamente la de Cataluña. El País Vasco lo entregó hace tiempo, Navarra también, echaron a la Guardia Civil. Pero entregar las fronteras de un país que tiene su perímetro marcado en la entrada en la Unión Europea. Si España entra en la Unión Europea como un país que ahora entonces tendría 45 millones, ahora va para 48, cerca de 50 si quieren, algo menos que los 60 y algo de Italia, de Francia, de los 90 de Alemania, pero bueno, es el cuarto país de la Unión Europea. Y, en fin, la cuarta economía también. Entonces, tener un presidente de gobierno cuyos aliados son terroristas y golpistas, y nada más que eso, más toda la alianza putineja, bueno, falta Vox, pero déjenle tiempo a Abascal y, por supuesto, sostendrá la civilización occidental de la Iglesia oriental, que son las de Putin, las de Trump, las de Xi Jinping, etcétera, etcétera, que Xi Jinping es el verdadero dueño de Hungría. Y entonces, ¿cuál es el problema con Sánchez? El problema con Sánchez es que ni se acuerda la última vez que dijo una verdad, porque no lo ha dicho nunca. Y para aumentar el gasto en defensa, el tío pretende... Bueno, primero debería haber una industria de armamento como Dios manda en Estados Unidos y en España, y en Europa, y en Alemania, y en Gran Bretaña, y en Francia. España exporta armas, pero una gran industria de armamento europea, que sería lo deseable si Europa quiere empezar a tener una defensa propia, y mutualizar el rearme europeo, que es lo que hay que hacer,
Bueno, pues para eso necesita tener, ahí España hace unas cosas, Francia hace otras, Inglaterra otras, Alemania ninguna, pero alguna tendrá que hacer. Alemania se quiso rearmar a final de los 50. Frente, en Berlín occidental, estaban todos los días viendo cómo fusilaban a la gente por la espalda. Ahí empezó Putin y sobre todo los cohetes, los SS-20 soviéticos, apuntaban hasta Lisboa, incluyendo Madrid, claro, y Barcelona. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues tienes que contar con una lealtad por parte de los líderes europeos, de los países más importantes. Hombre, Luxemburgo no digo que no tenga encanto, pero importante no es. Eslovaquia, pues no es demasiado importante. Y en cuanto a Hungría, habría que echarla de la Unión Europea, como agente de una potencia extranjera genocida, la invasora de Ucrania. Pero es que a este paso, en España vamos por el mismo camino, pero por otras razones. Bueno, Sánchez dice que va a gastar en defensa siempre que no se entere el Parlamento, porque si se entera el Parlamento no le sale. Y hay una curiosa alianza, extraña, pero bueno, esta es lo que tiene Putin, que hace extraños compañeros de cama. Todos los enemigos de la democracia, de extrema izquierda y de extrema derecha, coinciden en lo fundamental, que es no a Occidente, sí a Trump, sí a Putin, sí a Xi Jinping y no a Europa. Y Europa, pues papando moscas como de costumbre. Hemos dicho 100 veces, y si hace falta decirlo 100.000, lo diremos, que mientras no quiten la puñetera agenda verde, que es un peso en los pies de toda la economía europea, es imposible que la economía europea pueda competir. Porque además los psicópatas de Bruselas con sueldos, pero vamos, estratosféricos, todo el día están inventando algo. El otro día un reimpuesto a las pymes, pero vamos a ver, que Europa va a tener que competir. Y no puede ser si sus productos cuestan el doble por la cantidad de trabas que ponen los ecologetas en Bruselas. Esto es esencial. Pero luego, si dentro de esos países hay un traidor redomado como Orbán, es decir, el banquero de Abascal, y luego hay un traidor redomado a su país y a Europa, como Sánchez, ¿se acuerdan del Open Arms? ¿Se acuerdan del Aquarius, nada más llegar al poder? Estaba colocando a la familia. Esta mañana decía Daniel Muñoz, está muy bien visto, lo que hoy publica Libertad Digital es todo el escándalo monumental de cómo al hermano le hicieron un puesto, le llevaron a un novio. Pero es una cosa, es calcado de lo que hizo con Cristina Álvarez, una tía que le ponen en la Moncloa a la señora para llevarle los negocios. Pero en el caso del hermanísimo, es que es apenas llegado a la Secretaría General. En el caso de Begoña, apenas llegados a la Moncloa. Y llegan desde el principio a quedarse con lo que no es suyo, con el dinero público, utilizando funcionarios autonómicos, nacionales, municipales y luego empresas paralelas dedicadas a robar. Toda la trama de las mascarillas, de Koldo, de Ábalos, es decir, de Sánchez, desde el principio, desde antes de la pandemia, llegaron a robar. Y no han hecho otra cosa, y no se van de ahí si no se los lleva la Guardia Civil. Esto el PP no acaba de entenderlo. ¿Por qué? Primero porque no les sale. Y luego porque aquí, como solo atacan a Ayuso, pues los demás, está que aguante y que se jorobe, pues ya está bien, ¿no? Esta es la realidad del Partido Popular. Ayer, anteayer, se recordó la mayoría absoluta de Aznar del año 2000. Yo lo recordé también y escribí 2 ensayos, que era El viaje al centro de la nada y El invierno mediático que se avecina con Aznar. Y no hacía falta ser muy, no sé, brujo, simplemente ver lo que estaba a la vista. Que Aznar se iba a allanar en el sillón, a disfrutar de un segundo mandato, que luego se iba a ir, iba a dejar esto pues patas arriba como lo dejó. Y eligiendo como eligió al que menos problemas le causaba. Dejó a la señora en el sillete de compañía de Gallardón, la familia ante todo, puso al más inútil de todos, pero que no despertaba ningún tipo de resistencia. Por ejemplo, decían, yo lo recuerdo perfectamente porque nos lo dijo su jefe de gabinete, es que Rato quizás tiene mochila. Hombre, menos que la boda del Escorial, desde luego. Eso sí que era mochila. Mochila y tienda de campaña y habitáculo para sobrevivir en el desierto, sea el de la Antártida, sea el de Gobi. Pero siempre se ve la
paja en el ojo ajeno y no la veía en el propio. Pero el problema es que en el repaso de las cosas que había, no recuerdo quién, su grupo, digamos, de confianza, el jefe de campaña fue Mariano, cuando hacía como que hacía. Es que se rodeó de los mejores. Cuando llega la mayoría absoluta, que no la esperaban, se rodeó de los mejores, y eso es verdad. Aznar tenía muchos defectos, pero no era celoso. Y toda la gente que le rodeaba era más brillante que Aznar. Puedo decir lo mismo, Feijóo. Porque el problema que tiene Feijóo realmente, que es un tío que vale más que Rajoy 30 veces, es que no se ha rodeado de los mejores. El problema de Feijóo es la mediocridad que le rodea. Repito, estando él muy por encima, ¿qué necesidad tienes tú de estar por encima? Que tiene que estar por encima es el partido. Esto se ve en todos los ámbitos. Hoy creo que va a ver a von der Leyen. Von der Leyen tenía que ir a ponerle una multa por inútil y por haber ayudado a Sánchez en todas sus fechorías. Pero el problema fundamental de Sánchez es que quiere cargarse el Parlamento, como en la pandemia, para no rendir cuentas a nadie. No va a cumplir el plan, dice, de defensa. No lo va a cumplir. No puede cumplirlo, no quiere cumplirlo y además no sabe cómo cumplirlo. Y no lo va a hacer. Dice, no, por eso, porque lo quiere cumplir a espaldas de sus socios. No, a espaldas de sus socios lo que hace es cargarse el Parlamento. Pero no va a cumplir ningún rearme, que se olviden. No va a cumplirlo. Vamos a ver si conseguimos que esto entre en la sesera de los chanquetes de Génova, que no hacen cosa buena ni probando. Que no ese es el problema, que es que no lo va a cumplir, que no piensa cumplirlo, que gana tiempo pues para ver este mes cómo anda sus juicios. Está repitiendo exactamente el esquema de la pandemia maldita. Exactamente. Como vienen maldadas, vamos a cerrar el Parlamento. Cuando tú dices que el gasto en defensa, que es tan importante como cualquier otro, ahora en estas circunstancias mucho más, que lo va a hacer por decreto ley, trampas lo va a meter en sanidad, lo va a meter... Dice, no, aquí las mantas de los soldados la pagará, no sé, la industria textil ¿de quién? Este tío se ha inventado el INI, que era la empresa que tenía el franquismo para desde la empresa pública promover cosas que no había empresa privada suficiente. Pero ahora lo que hacen es cargarse la empresa privada y a través de la SEPI comprar por acciones todas las compañías cotizadas y colocar a toda la familia. El familión básicamente del PSC. Y ahí tienen a Telefónica, a la Caixa, a todo el mundo con el escandalazo de este fin de semana monumental que sacó Le Point. Le Point es un semanario de la época de oro, junto con l'Express, de los semanarios políticos, en la época de cambio 16 en España. Los años 80, en España final de los 70, comienzos de los 80 fue la época de oro del semanario político. En Francia era igual. Y entonces l'Express más centro-izquierda, Le Point centro-derecha, y ahí estaba, primero en l'Express y luego en Le Point, Jean-François Rebel, que escribía conmigo, tuve ese honor, en Cambio 16, aquel Cambio 16. Bien, ¿qué es lo que ha contado Le Point? Le Point ha contado que Óscar López, el Insufi, se presentó con Marc Murtra, no sé si encadenado, o no sé, o le han hecho una lobotomía y lleva ya un microchip y lo pasean por allí. Dice una cosa de inteligencia artificial, no, lo que denunciaba Le Point, es decir, lo que denunciaba Vivendi, segundo accionista de Prisa, es que le habían dicho que le darían 80 millones de euros de publicidad en Telefónica a cambio de que vendiera a amigos del gobierno la SEPI, la Caixa, el PUS, el SEPU, lo que sea, le vendiera las acciones de Prisa. ¿Para qué? Para poder hacer la televisión del amigo Contreras, que ya ha tomado medida Telefónica. No es suficiente. No es suficiente. Nunca es suficiente para los amigos de Sánchez. Ni para la familia. Nunca. Entonces el escándalo es que, bueno, por la Cuca le dirían, Cuca, llama. O sea, es una cosa. Cuando me refiero a la mediocridad, me refiero a esto. O sea, una cosa de medios. Cuca no sabe de medios porque no sabe ni español. Habla ya mejor español Gugurrian que Cuca. Y nació, no sé si en Armenia, en París, nadie lo sabe. Es más, no es seguro que haya nacido y no sea un avatar.
pero ahí está el tío. Presidente de Prisa este fin de semana. Este no suelta si no le dan la pasta de lo suyo, de Amber Capital. ¿Y en qué está Sánchez? Dirán ustedes, está en el rearme. No, está en la recompra de Prisa. Es hacer otra televisión para hacer infinitos montajes asquerosos, delictivos, criminales, como el de la televisión espantosa. Dirán ustedes, pero si ya tiene todas. No, nunca es suficiente. Es al revés que el PP. Nunca apuñala lo suficiente a los suyos. La izquierda no, la izquierda nunca tiene medios suficientes, siempre quiere más. Si los tiene todos, bueno, pues crea más. Es una diferencia esencial. Bueno, no comunica nada. Sí, comunica, sí, claro que comunica, que los otros son peores. Lo demás le da igual. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora Sánchez? Tomarnos el pelo a todos, igual que con el virus. Es que hay una derecha idiota que piensa que Sánchez va a entrar en caja, se va a convertir en bueno, o sea, el caníbal se va a hacer vegetariano, porque de pronto se siente europeo. Es un gobernante caribeño, es el amigo de Delcy, es el socio de Maduro. España es, con Álvarez a la cabeza, por cierto, cuya novia de Huawei está metida en no sé cuántas actividades delictivas de varios países y ha denunciado Huawei, porque siempre ha sido el caballo de Troya de Xi Jinping, y la novia es la novia de Álvarez. La novia de Álvarez es Huawei. O sea, Pekín. Vamos a llamarla Pekín, a partir de ahora, la novia de Álvarez. La novia Pekín. Insisto, hay tontos de lava que piensan que el tigre puede cambiar de rayas. No, el tigre es tigre. Sánchez es un gobernante que no hay más que ver el episodio este dantesco contra Ayuso. Es criminal. Tenemos un gobierno criminal. No vacila en el asesinato político y faltan cadáveres en el Manzanares. A este paso lo sabrá. Y todavía hay algún idiota que piensa que con Europa esto se va a salvar. Con Europa, Sánchez, con Europa van a ver lo que hace Sánchez en las Cortes. Porque hasta ahora, que yo sepa, España es Europa. Sí, el presidente del Gobierno fue incapaz de establecer una fecha y un plan para el aumento del presupuesto en defensa tras la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios el pasado jueves. Pedro Sánchez ha pasado de la aparente cordialidad con el principal partido de la oposición a un ataque directo. La culpa la tiene Rajoy, dice. Este es el mensaje lanzado por Sánchez ante la certeza de que el Partido Popular no apoyará su plan si no renuncia a presionar a Bruselas pidiendo subvenciones y nuevos fondos Next Generation. Mientras tanto, Bruselas admite que no es capaz de producir material militar con la rapidez necesaria. Se necesitan empresas que fabriquen tanques, aviones y barcos. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, llevará una votación al respecto al Congreso. Desde Vox, Santiago Abascal recordaba que Pedro Sánchez quería acabar con el Ministerio de Defensa. Escuchamos al presidente del Gobierno, a Gamarra y Abascal. ¿Que por qué no hemos llegado al 2%? Pues porque el señor Rajoy lo dejó en el 0,9%. Pero no se preocupen, que llegaremos. Cuando estos gobernaron, recortaron el presupuesto social y recortaron el presupuesto en defensa. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. ¿Y cuál es esa votación? Es la votación en la cual acordemos, donde se deben de acordar las cosas que tienen que ver con la defensa, con los asuntos de Estado, con el incremento del presupuesto en materia militar. En primer lugar, ratifiquemos como país la intención de cumplir nuestro compromiso de alcanzar el 2% en gasto en defensa que tenemos comprometido con la OTAN. Y además el compromiso de hacerlo cuanto antes. Ahora le ha entrado el ardor militar, ese que no ha tenido nunca, porque quería cerrar el Ministerio de Defensa. Y ahora le pide Úrsula un ejército al servicio de Úrsula. No para defender Ceuta y Melilla. Que nosotros estamos a favor del aumento del gasto militar, pero no al servicio de Úrsula ni de Sánchez. Bueno, tú estás al servicio del ejército rojo de Putin. Tú eres el peor desertor que ha tenido la causa de España en muchísimos años. Eres el mayor fiasco, la mayor estafa intelectual y moral que ha padecido la derecha española desde el inútil de Mariano Rajoy. Rajoy recortó el gasto por orden de Europa por la ruina que dejó Zapatero. Pero de eso se olvida este piernas. Lo de Abascal ya es de una cara dura. Es de una cara dura el tío. ¡Qué tío! ¡Qué chasco! No para defender Ceuta y Melilla. ¿Quién la va a defender? ¿Putin? ¿Tu Putin? ¿O tu Trump, socio de Marruecos? ¿Y tú a quién defiendes, Santi? ¿A qué país defiendes? ¿A la Hungría de Orbán? ¿A la Rusia de Putin? ¿A los Estados Unidos de los aranceles? Eso para proteger la industria española. ¿Tú a quién defiendes? A Abascal. Ya.
Pascal Conde, hijo, no confundamos con su padre, que fue un héroe. Vaya chasco, vaya fiasco. Bueno, vamos con lo que les contaba de Le Point, porque lo que contaba Le Point este fin de semana, parece que fue el viernes. La ventaja es que aunque sean de papel, ahora ya te lo suben a la red enseguida y te enteras. Es un escándalo típico de Sánchez y al mismo tiempo insólito incluso en Francia, que tampoco es el país más limpio del mundo. Pero al lado de España, vamos, como los chorros del oro. El presidente del diario El País, Josep Urgullian, escribe una tribuna a los lectores del diario que sirve de advertencia al poder político y más concretamente al gobierno. Urgullian hace público su compromiso con la independencia y la libertad editorial del diario y asegura que aunque su economía dependa del mercado publicitario, el periódico va a rechazar todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión. Añade el presidente de la cabecera insinuando una operación desde el Ejecutivo que sería inaceptable que alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente o bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento. Urgullian da ese toque de atención después de conocerse que Moncloa ha tentado a Vivendi para abandonar la sociedad y convertirse así en accionista mayoritario. A cambio del 12% de las acciones, el grupo francés podría entrar en Movistar Plus, plataforma de Telefónica. Según ha publicado el semanario francés Le Point, fue Óscar López quien se reunió con Vivendi el pasado 12 de febrero y lo hizo en compañía del presidente de Telefónica, Marc Murtra. López en La Sexta, Cuca Gamarra anunciando acciones. Me reúno todos los días con dirigentes de grupos de comunicación, también de esta casa, de A3 Media, por ejemplo. En París, en Davos, en Bruselas y en Madrid. Desde luego, lo que hace este gobierno no va a entrar nunca en una empresa privada. Nunca va a entrar en las políticas que se puedan desarrollar dentro de una empresa privada. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Por eso digo que se fabrica un bulo. Me he encontrado con él, no en una reunión, un encuentro como muchos otros. Breve, brevísimo, de saludo, de comentar, con muchos medios de comunicación. Para eso, no. Yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el Grupo Prisa. Por eso vamos a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del señor López para que aclare todos los términos de esas reuniones, de estas presiones que no caben en una democracia en la cual los gobiernos deben respetar la independencia y la imparcialidad y la pluralidad de los medios de comunicación. No sabe ni de lo que habla. No sabe de lo que habla. Va improvisando a la marcha, pum, 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 pum. Dice de él. O sea, no he entendido que hay una contracción que se dice del. Y es de La Rioja, donde nace el español. Esto es un problema, señor Feijóo, es un problema suyo. Que no se siente incómodo con mediocridades pavorosas. ¿Pero usted cree que se puede ir a la guerra contra Sánchez con este material humano, intelectual, moral y político? Pero ¿cómo puede creer nadie lo que diga esta mujer? Si es que ni ella sabe lo que está diciendo sobre la marcha. Bum, 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 bum. El otro es un sinvergüenza. Por supuesto que no me... Pero si se fijan, todas las frases tienen doble sentido. Yo no me he reunido con para hablar de la entrada y tal. No, para cambiar de marca de café. O sea, tú te reuniste con Vivendi porque él tenía la duda, ¿el arábica o el nigeriano? Pues hay uno en Colombia, no, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas, López. A mí no, Insufi, que ya sé que te llaman el Insufi y eres deficiente. No. No, a ver, el colombiano, no. O arábica o Nigeria. Pues arábica. Ah, te he pillado. Tienes acciones. O sea, pero estamos hablando de gangsterismo organizado. Tú no puedes ir... Esto es como ir a robarles las peladillas a los niños en un bautizo cuando ya las han cogido del suelo. El niño te matará antes de soltar su peladilla. Se pondrá sus manitas perdidas, pero no soltará la peladilla. Esto es Sánchez. Sánchez es un niño que agarra la peladilla rosa, además que le va a quedar la marca, siempre, y no la suelta. Y Cuca, ¿pero cómo le va a convencer Cuca a nadie de hacer algo? Si tenía el 60% de los votos en Logroño y logró perder la alcaldía, que es una cosa casi imposible, lo consiguió. Y esta es que sale a todas horas, le gusta un foco más que un tonto un lápiz. Bueno, vamos ahora con los cariños familiares. Yo no sé si esto tiene que ver con el proyecto Saunas, con la Saunadán, en fin, con la sauna que le propuso el finlandés. Empiezo a dudar si no iba con mala intención. Y no sabía el negocio de las saunas prostíbulo de Sabainiano, el papá de Begoña Gómez y por tanto el suegro, el que consiguió que le hicieran una tesis con fraude.
No, Savinien estaba preocupado por el yerno, que era un inútil. Y su hija, pues, estaba acostumbrada al dinero. Bueno, la verdad es que además, como son tan zafios, los han pillado. Pensaban que ningún juez se iba a atrever. Y hay quien se atreve. Sí, un correo electrónico del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, demuestra que su amigo íntimo de la Moncloa, Luis Carrero, también fue enchufado en la Diputación Provincial de Badajoz. Un informe de la UCO de 77 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un correo electrónico de fecha del 30 de octubre del año 23, remitido por David Sánchez a Luis Carrero, que demuestra que el hermano del presidente del Gobierno daba por hecho que la plaza sería adjudicada a su amigo íntimo. El correo dice: el 6 es el acto de presentación de Opera Joven, yo llegaré el 5 por la noche y marcho el 6. En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Ve avisándome para que me organice, quiero estar por Madrid por entonces. Un beso. La UCO considera que, a la vista de lo reflejado en ese correo, se podría inferir que el propio Luis Carrero también daría por hecho su próxima incorporación al puesto de trabajo incluso antes de la publicación de esa convocatoria. El conocimiento le habría llegado al menos por parte de Manuel Candalija Valle, director del área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz. Hoy El Mundo publica un despliegue de todos los apoyos políticos provinciales de Pedro Sánchez para David Sánchez, el amiguito íntimo de David Sánchez, la amiguita íntima de Begoña en la Moncloa, pero es que lo de Extremadura es que encima que es la región más pobre de España van y la saquean. Pero nada más llega a la Secretaría General del PSOE con la banda del Peugeot. Ojo a la banda del Peugeot. 3 ya están en el banquillo, a punto de entrar en el banquillo o en la cárcel: Ábalos, Koldo, Cerdán y Sánchez. Y Sánchez acabará igual en el banquillo. Y vamos al choque institucional, porque este no va a dejar que los suyos lo permitan el suplicatorio, que pedirá el Supremo. Y entonces, ¿qué pasará? Ya verán ustedes en qué se convierte el Ministerio de Defensa. Ya verán ustedes. O sea, lo de Ayuso va a ser una broma dentro de la campaña continua contra los jueces que molestan a esta banda, porque esto es una banda. Y dentro de cada banda están las familias, los novios, las novias, los adjuntos, las saunas. O sea, es que el vicio público y el privado en estos es lo mismo, es indiferente. En fin, vamos a despegar con Iberia. Seguimos con Sergio Heras y Luis Díaz. Ya ha empezado a anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, la propia comunidad, que por supuesto cuando alguien te llama asesino tú te tienes que querellar y nada de conciliación. Hay que meterla en la cárcel. Porque o eres un asesino o ya es una criminal que trata de destruir, bueno, lo que han intentado en Moncloa, ahora con el novio, antes con el hermano, antes con la madre, antes con el padre. O sea, Sánchez, que opera como un delincuente común, el Dioni a su lado, una virtud acrisolada. Bueno, el otro día salió a defender el atracador Simeonotti, diciendo: hombre, para robar ya estoy yo. No, hombre, no, que tú te lo gastaste en Brasil, petardo. Pero el problema de fondo es que cuando tienes un gobierno criminal, pero criminal por la gestión de la pandemia del gobierno, criminal, 130.000 muertos, el país que peor gestión tuvo por parte de su gobierno en toda Europa, uno de los peores del mundo junto al de Argentina. De Argentina, de la Kirchner, y del inútil, del maltratador, en fin, el Albertíteri. Bueno, pero es que hacer un documental por 7.000 asesinatos, decía Reyes Maroto, navajita platea, si sabrá de crímenes, ni eran 7.000. Eran 4.000 según el INI. Lo inventó el siniestro Reyero, siniestro como toda la pandilla de Ciudadanos, que habían vendido ya la Comunidad de Madrid, mejor dicho, la habían comprado a cambio de apuñalar al PP en Andalucía y en Castilla y León. Esto me lo había contado a mí Ábalos, porque una época en que en vez de ponerme querellas me contaba. Bueno, estuvimos una comida tan larga, en 4 horas me contó su vida, casi me cuenta la mía. Tío, expansivo, valenciano, mascletá, fallero, bien, Pues eso, ¿cómo iba a saber? Decía, ¿cómo iba a saber que no controlaban ni su grupo parlamentario en Murcia? Cosa que era rigurosamente cierta, que es lo que pasó. Pero el problema es que cuando tú dices que han asesinado a 7.000, exactamente 291 ancianos en las residencias, y es mentira, ni en huesos muertos,
en Madrid hubo mucho menos muertos que la media de las comunidades españolas, y eso lo ocultas en la televisión espantosa, es evidente la voluntad de llamar asesinos no solo a los políticos del PP, de la Comunidad de Madrid, no, a todos los profesionales que se jugaron la vida, y algunos la perdieron, por falta primero de prevención y luego de material sanitario, en esas residencias de ancianos, cuyo responsable máximo era el vicepresidente Pablo Iglesias Turrión, al que felicitó el siniestro Sánchez por lo bien que lo estaba haciendo. Les da igual una cosa que la otra, así que nada, a los tribunales. Y ya tardan los médicos en llevar a estos mismos a los tribunales, porque Ayuso no podía ser asesina, ella no podía ir matando a 4.000 ancianos, tenían que ser los médicos, los enfermeros, los geriatras, a los tribunales. Es el único poder que no han conseguido tomar. Y esto es una cosa, yo no sé cómo sigue de portavoz esta tía en el Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid también se querellará contra Reyes Maroto por decir que 7.291 personas fueron asesinadas en las residencias. Hará extensible así la querella contra Ione Belarra, que en las últimas horas ha acusado a Ayuso de hacer una gestión homicida. Esto cuando la justicia acaba de dar la razón a la Comunidad de Madrid en otras 2 sentencias con las que ya son 60 los dictámenes favorables que avalan una gestión que abandonó el ministerio competente por aquel entonces bajo el mando de Pablo Iglesias. Escuchamos a Reyes Maroto, Ione Belarra y a la presidenta Ayuso. Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las, personas mayores asesinadas en estas residencias. Esto es lo que tiene que hacer la televisión y la radiotelevisión pública española, que es poner la verdad y poner las verdades incómodas encima de la mesa. La señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la gestión de la pandemia y por todas esas personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual. Pero ya cuando pasamos a otros escenarios donde nos acusa abiertamente, como están haciendo estos días, prácticamente de asesinatos, ya han pasado unos límites que son inasumibles, han pasado todas las líneas, todo el rato, todo el tiempo. Lo hacen desde todos los estamentos, lo han hecho desde Radio y Televisión Española, lo están haciendo desde la Fiscalía General del Estado, desde los ministerios, pero ya esto último creo que pasa ese límite. No hay límites, que no tienen límites. Ahí se nota que Ayuso, siendo Ayuso, que es lo menos parecida a los Recaga Poquito y maricomplejines de su partido, lo menos parecidos a Ayuso, aún tiene términos que son propios de partido perdedor. Simonoptis. O sea, límites, ¿cómo que límites? El Código Penal, si viven pisoteándolo. Además mienten prácticamente en cada frase. Cuando vio, la querella, y entonces Navajita preguntó, ¿y entonces me van a condenar? Pues me temo que sí, te van a condenar, pero ¿cómo dices asesinato? Que eso además significa que hay una voluntad homicida. La niña de la curva lo dijo porque le da igual, esta le da igual, y si va a un juicio le encantará montar el número, luego ya en la celda se le pasará. Pero la otra, que no es tan lerda, pues claro, es igual de criminal. Y el Colegio de Médicos y los geriatras contra televisión espantosa. Pero si es un montaje, es todo mentira de principio hasta el final. En fin, otra, ¿qué tal baila? Esa interminable. Si ustedes ven una foto del gobierno, hay un cuello que queda ahí al límite de la foto y detrás se supone que sigue una cabeza. Esa es Diana Morant, que es como 1,90 de estulticia. Y entonces esta, como improvisan también sobre la marcha, dice que el gobierno va a crear juzgados de apoyo y el Consejo del Poder Judicial se ha quedado atónito. Dice, pero si eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué os creéis vosotros? El Poder Judicial frena a Diana Morant tras atribuir al Gobierno el refuerzo del juzgado que investiga a la Dana. Desde el Consejo General del Poder Judicial subrayan que es únicamente competencia exclusiva del órgano, mientras total abandono por parte de Mónica García en Valencia. La ministra de Sanidad se comprometió a enviar 14 equipos especializados en salud mental a los afectados por la riada y 4 meses después la ayuda sigue sin llegar. Desde el Ministerio señalan que en caso de que finalmente se envíen estas unidades serán 9 y no las 14 inicialmente anunciadas. Escuchamos a la líder del Partido Socialista Valenciano, Diana Morant.
Se va a reforzar, se va a incorporar un nuevo juez en este juzgado de instrucción, de manera que todos los casos pendientes del juzgado los atenderá este juez y la jueza quedará completamente liberada, única y exclusivamente para atender esta causa de la Dana. La causa que hay que atender es la vuestra, que sois delincuentes intelectuales, luego a veces materiales, siempre legales. Pero vamos a ver, que esta es una jueza de Catarroja, la jueza Roja de Catarroja, que se niega a imputar al de la Confederación del Júcar, que es del PSOE, a la MT, que es del PSOE, que depende a la vicepresidenta Rivera, que es la jefa de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la MT, que no avisaron a nadie, ni a Amazon ni a nadie. Y de paso a Chimo Puig, cuya ley de la huerta impedía limpiar el cauce del Barranco del Pollo, que es donde se provoca la tragedia. Pero esta ha visto el cielo con las uñas, lo agarra. Dice, vamos a poner un juez de apoyo. No, hombre, no. Yo creo que lo mejor es que mandéis a Ábalos, así lo recuperáis y por lo menos pues tiene un peso específico. Y además va con toda la cohorte de echadizas, izas, rabizas y colipoterras y aquello tiene un color especial, bueno, habitual. ¿Pero quién es esta tía? La alcaldesa de Gandía, que siendo alcaldesa tuvo un gesto genial. Quitó en verano los toldos de los chiringuitos de la playa, los toldos. Ya no te prestarías tonta. Como dijo Mariano Rajoy en la única intervención decente que ha tenido el Parlamento en los últimos 15 años, cuando dice Yone Belarra, dice, ¿es que usted se cree que los de Podemos somos tontos? Y entonces él dice, bueno, si usted lo dice, yo no quiero crear aquí mal ambiente. Esas gracietas las hacía bien Mariano. Luego maldita la gracia que tenía su manera de gobernar. Bueno, pero aquí en todas partes puede Navas, pero en el PSOE a calderadas. Se ha ido a felicitar a Pili Juerga como presidenta del PSOE de Aragón. Lo han hecho tan bien, de una forma tan democrática, tan delicada, que Lambán no ha querido ni aparecer. Es que no ha aparecido. Tío que ha ganado las elecciones en su día y tal, y las tenía ganadas. Si en el último rasgo de valor que le echó Feijóo hubiera puesto de candidato que tenía ganada la alcaldía de Zaragoza en la comunidad, que la tenía perdida por poco, estaban en un escaño, lo puso y ganó la comunidad y mantuvo la alcaldía de Zaragoza. Que eso, hay que reconocer que eso le salió perfecto a Feijóo. El problema es que en Valencia no es capaz de hacer lo mismo. Nadie sabe por qué. Nadie lo sabe. Nadie. Eso sí, Alfonso Rueda, que estuvo muy bien en la entrevista del otro día, entre lo que dijo y lo que se le entendió, dijo, esto es una cosa personal. Es decir, te estamos diciendo, Carlos Mazón, te hablamos a ti, te estamos diciendo que te tienes que ir tú. Te tienes que ir tú. No te podemos echar, te tienes que ir tú. O sea, que vete. Prácticamente todo el fin de semana han sido indirectas. Como cantaba Lola Flores, no me tires sin diré, no me tires sin diré. Sí, te tiran, sí. Bueno, pues va a apoyar a Pilarín, el gran Pedrín. Y el resultado, pues grotesco, pavoroso, como era de temer. Pedro Sánchez ha arropado a Pilar Alegría tras su nombramiento como secretaria general del PSOE aragonés en sustitución de Javier Lamán, que no estuvo presente. El presidente ha clausurado el 18º Congreso Regional de los Socialistas de Aragón. Con Alegría son 5 los ministros que van a compaginar su labor en el gobierno con sus puestos como líderes regionales. Tanto Sánchez como Alegría aprovechaban para atacar al actual presidente Jorge Azcón. Le digo al señor Azcón que mire a Cataluña, tanto que la mira, porque está aplicando la ley de vivienda, está reduciendo los precios del alquiler, que la aplique en Aragón, que dejen atrás su dogmatismo, su ideología y que piensen en el interés general y sobre todo en la gente joven de Aragón para que no emigre a otros lugares. Y la realidad es que saben que el clic del tiempo atrás del cronómetro ya ha comenzado. El clic del tiempo atrás aquí en Aragón ya ha empezado y que el gobierno del señor Azcón está ya en tiempo de descuento. Porque, compañeros y compañeras, en el año 2027, Azcón a la oposición. Azcón a la oposición, compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros. Pero vamos a ver, dice el tío Lerdo, que tanto que mira a Cataluña, claro, es que nos roban.
Claro, es que nos roban. Es que tú les has concedido una pasta que sale de Aragón, de Madrid sobre todo, también de Aragón, de Andalucía. O sea, es que el dinero que tú nos robas a todos los españoles, a los antiespañoles de tu enfermero Illa, se lo regalas. Pero te equivocas. La ley de vivienda, solerdo, claro, como a ti te sobran viviendas, saunas, pasta, aquí en la República Dominicana y donde sea, a ti eso te da igual. Pero a la gente normal no. Tú no eres normal, tú eres un monstruo. O sea, es que en Barcelona, en el último año, ha caído el 24% el parque de viviendas de alquiler. Porque como han aplicado por puro dogmatismo solerdo, por puro dogmatismo ideológico, se han cargado lo ya mal, que estaba muy mal ya el mercado del alquiler de Barcelona. Pero claro, al agravarlo, entonces, desastre total. El 24% de los pisos de alquiler ha desaparecido, lo cual hace más caros todavía los que quedan. Pero si es que este ni mira, dice lo que le suena del pasado, no mira un papel, improvisa cualquier cosa, los que hacen los discursos son peores todavía. El Rubio este, se llama Rubio, ¿no? No Marco, que se también lleva lo suyo, lleva la cruz del miércoles de ceniza aquí en la frente, pero qué discursos le hacen a este... En fin, mientras tanto, pues naturalmente, los separatistas catalanes a la suya, dicen, no tendremos otro imbécil en la Moncloa nunca, desde luego. Y además, ¿quiénes compiten ahora a ver quién es más separatista, racista y xenófobo que Alianza Catalana? Pues Junts y la Esquerra y Junts. En Cataluña, Oriol Junqueras pide a Junts colaboración de cara a las continuas negociaciones con el gobierno de Sánchez en pleno giro por el traspaso de Rodalies. Durante su discurso en el cierre del Congreso de la Formación, el líder de la Esquerra se ha centrado principalmente en la amenaza que representa, dice, el auge de la extrema derecha. Junqueras insiste en crear una nueva alianza. Le escuchamos. Frente a la internacional del odio y del miedo, nosotros queremos construir una nueva alianza, que es una alianza sagrada, que es una alianza eterna, que es la alianza de la esperanza. Que es la alianza de la esperanza. La revolución de las sonrisas, decía la inútil de Fene, o sea, Yolanda Díaz, la incomparable. Yo creo que la podían denunciar por agresión sexual, porque esa manera de acoger como al pobre Garamendi nunca se ha recuperado de aquello. No sé si en su casa duerme en la cama o en el sofá, pero ese momento en que ella lo aplasta así, tiene unas manos que son como las, no sé, las pinzas del cangrejo de mar. O sea, además, como el cangrejo que dicen va para atrás, no, va de lado, es la cosa más tonta que he visto. El cangrejo es muy tonto, pero esas pinzas te pillan ahí, las llaman muelas en Miami. Les cortan una y entonces la otra te sale medio kilo de cangrejo. ¿Qué haces con medio kilo de cangrejo? Pues Garamendi cuando lo aplastó así, y luego lo succionó, tremendo. Pero la alianza de la esperanza, ¿de esperanza de qué? Hice contra el racismo al partido de Pujol, pero por los clavos de Cristo, si es el que lo inventó. Pero si Silvia Orriols va a ganar, porque es lo más parecido a Pujol y a la señora de Pujol, eso es una dona, que decía, es que mis nietos no pueden bajar al parque porque todos son niños hablando español. Vaya abuela. Encima que los niños podían aprender idiomas. En fin, nos vamos a la prensa económica, pero antes a ahorrar con la Mutua. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, hoy en los lunes negros de Rotellar, que no al sol, a la sombra más bien, pues hoy habla de cómo abusa de ese concepto de la progresividad, que no deja de ser una chapuza y tal. Es por lo que yo siempre he defendido los impuestos indirectos, porque ahí no te pueden politiquear ni arruinar. Tú sabes lo que compras, lo que gastas y lo que no. Con Hacienda nunca se sabe. Pero es que además un tipo único en IRPF ya sería progresivo, porque no pagaría lo mismo el que gana 20.000 que el que gana 200.000. Dice el 5%, pues el 5% de 10.000 es poco, al lado del de 500.000, que es mucho. Bueno, pues Rotellar cuenta cómo abusa del contribuyente la progresividad del IRPF que defiende Sánchez, y lo que nos cuenta es cómo una renta de 200.000 euros, que gana 10 veces más que una renta de 20.000, en realidad está pagando Hacienda casi 40 veces más, 35 veces más, mejor dicho, en clara desproporción. Esto evidente. Es la progresividad malentendida. Tú pones un tipo único y paga
el porcentaje que sea, el salario. El famoso flat tax, al que siempre se ha aspirado y no se puede. A mí me dijo Paco Ordóñez, que es el que creó esa ley. Digo, pero Paco, si después de lo que hiciste, ¿cómo no va a estar mal España? Si tú creaste eso de la progresividad, que es un atraco y es un impuesto al ahorro, etcétera. Dice, Federico, yo es que hice un biscúter y le hacen correr como un Ferrari. Y exactamente es esto. Eso es. Bueno, ¿y qué me cuentas en expansión? Bueno. Lo que le cuesta a Hacienda los ministros de Hacienda. Los ministros de Hacienda. Y ojo que Montero sigue la estela de Montoro. Sí, señor. Bueno, pues Hacienda tendrá que devolver el impuestazo de Montoro sin tener que abrir nuevas investigaciones, porque la ley del 16, que se recurrió y que se ha considerado ilegal, en el 24 Hacienda dijo, vale, devolveré, pero déjame que abra investigaciones en cada uno de los casos para ver si de verdad tengo que devolverlo o no. Y le ha dicho a la Audiencia Nacional que no, trampas no, canalla. Sí. Bueno, ¿Quién pues es peor? Veremos, que estas cosas Hacienda sabe. Así, entre nosotros, a estas horas de la mañana, ¿quién es peor? ¿El vampiro Montoro o la vampira Montero? Es que no es fácil, ¿eh? No, o sea, yo creo... A ver, yo creo que Montero ya, no digo que haya hecho bueno a Montoro, pero está pasándole por la derecha. Sí, o la izquierda. O la izquierda. No, por la izquierda. No digamos por la derecha, que entonces el señor Montoro se... No, el vampiro va y dice, hemos descolocado a la izquierda, decía. Sí. Le costó al joven Arenas la presidencia de Extremadura. Digo, de Extremadura, de Andalucía. Extremadura también lo perdieron. Sí. Qué inútiles. No, pero fíjate, hay una cosa de Montero que no sé si es casi peor que lo de Montoro, y es el cómo se aprovecha de la no deflactación del IRPF, que es una cuestión moral, debería serlo, también, y que es robarle todavía más a los ciudadanos aprovechándose de que se están empobreciendo. Eso es terrible. Exactamente. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos. Atención al artículo del nuevo presidente de Prisa de este fin de semana, que hoy perpetra en el diario de su propiedad. Gurlian hace como que sabe lo que es la historia de España y lo que es su periódico. Gurlian debería leer algunas cosas, por ejemplo, por citar una cosa que inventé yo, de Franco a Polanco. O sea, el dictador civil más salvaje que ha tenido España en democracia se llamaba Jesús de Polanco. Venía del Frente de Juventudes, eso sí, o sea, del franquismo requintado. Pero hoy da una exhibición y amenaza. Tengo un periódico perfectamente disciplinado para volarle la cabeza a alguien. Entre gángsters anda el juego.